9:51 y estamos en comunicación con María José Parra. Ella es responsable del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro Provincia de Buenos Aires y, como les anticipamos, vamos a estar hablando de la modificación de la ley de glaciares. ¿Cómo estás, María José? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Un gusto para mí también. Bueno, María José, me imagino que estarás muy movilizada, ¿no? Porque, bueno, como estamos todos, todas, todes en este contexto, pues donde ya hay avances incluso de demandas judiciales colectivas, ¿no? Por esta modificación que se hizo de la ley de glaciares. Pero si te parece, arranquemos un poco para que la ciudadanía conozca qué es lo que se modifica en esta ley, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. había? ¿Cuáles son las modificaciones y qué impacto te parece que puede llegar a tener esta modificación? Sí, a ver, yo como para entrar al tema, me parecía, a la luz de lo que viene sucediendo y de la información que ya es de público conocimiento, todas las cuestiones que se han ido debatiendo, incluso en el extenso debate que hubo en diputados y en donde también se plantearon un montón de cosas, me parece que es bueno poder dividir por lo menos esta conversación en tres aspectos. Por un lado, en lo que implica esta modificación en términos ambientales, por otro lado, en términos institucionales, cuál es el impacto y qué es lo que estamos evidenciando, y por último, un tema bastante importante y yo creo que el eje vertebrador de todo lo demás, que es lo político, ¿no? La política. Pero si empezamos por lo ambiental, que es, si se quiere, el corazón de la cosa, nosotros tenemos que decir que la ley de glaciares, tal como la conocíamos hasta hace un par de días, fue sancionada en 2010, luego de un extenso debate, y no fácilmente, digamos, también con muchas oposiciones, con muchos cuestionamientos. Sabemos que la actividad minera viene desarrollándose en nuestras regiones desde hace 500 años, entonces no es menor la protección de territorios de estas características, ¿no? De ecosistemas de estas características. La ley de glaciares tuvo, entre otros, a Martín Sabatella como parte del Congreso que la pudo sancionar en aquel momento del 2010. Entonces, es para nosotros y nosotras, desde este espacio político, un tema central, porque lo pudimos ver, lo pudimos debatir, pudimos conversarlo en aquel momento con la ciudadanía e impulsar en un contexto político absolutamente diferente al que tenemos hoy, una iniciativa de las características de la protección que llegó a poder plantearse esa ley, que básicamente tenía como objetivo la preservación de reservas estratégicas de agua para el consumo humano, para la agricultura, también como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Un poco de esto también se hablaba el otro día y está bueno que podamos empezar a entender de qué se tratan estas cosas, digamos, tomar este momento que estamos atravesando hoy también para generar divulgación y conciencia en la ciudadanía, porque si hay algo que me parece central en este debate, que no es un debate que se haya agotado el otro día en el Congreso, sino que seguramente va a seguir para adelante, tal como vos decías hace un rato, porque hay demandas judiciales en marcha y porque además tenemos la necesidad como nación, digamos, y como actores protagonistas de este tiempo, de poder hacer conciencia en torno a esto, ¿no? Esto afecta a la biodiversidad, esto afecta a la vida. Hay un desconocimiento muy fuerte cuando escuchamos, por ejemplo, hablar a algunos diputados y diputadas de aquellas cuestiones básicas que son las que sustentan la vida, como es el agua y como son estas formaciones y estos ecosistemas. Entonces, también son espacios de información científica, también son espacios de atractivo turístico, o sea, nadie está planteando que estos lugares son lugares digamos, de la contemplación, como decía el presidente Milei hace un tiempo, aunque la contemplación también es parte de la vida humana, digamos, y es bastante importante para poder entender qué es lo que pasa. Pero en definitiva, esa dicotomía que se planteaba entre digamos, la perspectiva ambiental y el desarrollo, bueno, claramente no es así porque hoy tenemos minería en nuestro país, porque hoy tenemos atractivos y desarrollos turísticos ligados a estos ecosistemas que también son fuente de ingresos en muchas provincias. Hoy la agricultura como actividad económica también necesita de ese recurso para poder desarrollarse. Es decir,
hay que empezar a despejar los discursos que minimizan o que pretenden poner al otro, catalogar al otro en un lugar que no es, para poder empezar a entender qué es lo que está pasando. Entonces, desde el punto de vista ambiental, arrasar con esta ley, modificar esta ley, lo que implica es poner a la Argentina en un contexto de extractivismo puro, ¿no? O sea, de extractivismo sin capacidad de poder desarrollar agregado de valor y trabajo argentino, que es en definitiva lo que un modelo diferente de país nos propondría, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental es muy peligroso, es muy riesgoso avanzar en este sentido, más aún en un contexto de cambio climático como el que estamos viviendo. O sea, afectar las zonas en donde hay agua dulce, en donde se produce regulación térmica, regulación hídrica, es altamente riesgoso para las poblaciones, para la vida, para la biodiversidad que hoy habita cada uno de estos territorios. Majo, eso me parece... te interrumpo ahí un cachitito que me parece importante, si es que podés. Cuando hablamos de, bueno, de extractivismo, ¿no? Y imaginarnos, todo el mundo tiene la imagen en su mente de lo que es un glaciar, de lo que es, bueno, esas enormes masas de hielo. Si tuviéramos que representarnos, ¿qué implicaría una producción extractivista en esa zona? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué nos tenemos que imaginar? Nos tenemos que imaginar que el territorio tal como lo conocemos deja de ser, o sea que ya no tenemos, digamos, que vamos hacia un proceso en el cual los glaciares dejan de existir. De hecho, estamos en un proceso, a ver, como para situarnos en el contexto, ¿no? Estamos en un momento en el cual los glaciares dejan de existir, se achican, digamos, se achican producto de del cambio climático. Entonces, si además le agregamos a estas condiciones la actividad extractiva, entonces lo que tenemos es que esos glaciares van a desaparecer más rápidamente, digamos. Yo lo quiero decir del modo más sencillo posible, pero es eso, es afectar los ecosistemas tal y como los conocemos hoy. ¿Implica movimiento de camiones? ¿Implica ruptura del suelo? O sea, implica movimiento de camiones, implica poder... Yo estuve, mira, en el verano en Catamarca y tuve la oportunidad de acercarme a un sector en donde funciona una de las mineras, ¿no? Y justamente lo que uno evidencia es eso, cómo se modifica el territorio, que uno podría decir, a ver, porque además ahí lo veías, ¿no? La contradicción flagrante. De hecho, veías cómo la actividad minera convivía con la actividad turística, convivía más o menos, porque claramente la prioridad la tenía la actividad minera. Los caminos, tal como se necesitan para que transiten camiones, llegaban hasta el lugar donde la minera necesita llegar para hacer su transporte del mineral que de ahí sacan, que claramente es litio. Entonces, el camino llegaba hasta ahí. Más arriba, y estoy hablando de la ruta de los 6.000 en Catamarca, más arriba tenés todo el atractivo turístico al que podés llegar, al que llegan, de hecho, con camionetas 4x4, los recorridos turísticos, pero hay una parte en la cual el camino, la minera lo mantiene, y lo mantiene con un nivel de mantenimiento recontra básico, para que lleguen los turistas a ese lugar, pero lo mantiene mínimamente, digamos. Todo su esfuerzo está puesto en la logística que significa extraer el mineral y llevarlo hacia la zona en donde lo acumula y luego lo exporta, digamos, ¿no? Lo saca del país, insisto, sin ningún tipo de valor agregado y sin ningún tipo de cualificación del trabajo, más allá de la mínima, que es la que te permite, que es la que necesita la extracción pura, digamos. Entonces tenés ahí una convivencia no sin conflicto y no sin tensión entre dos tipos de actividades.
y como en esa provincia, en todas las demás que tienen actividad minera. Es decir, hay posibilidad de desarrollar una cosa y la otra. Bueno, hay que ver, o sea, hasta ahora yo no he visto, y tampoco es que conozco todos, pero hasta ahora yo no he visto, digamos, que esto no traiga conflictos para los territorios. Por eso, la necesidad de proteger los ambientes de estas características que presentan y que son absolutamente necesarios para el desarrollo de la vida y para, en este caso, la regulación hídrica. En Fiambalá anunciamos hace unos días, compartimos la noticia de que estaba muy movilizado, digo, traes a Catamarca, digo, son lugares donde hay movilización popular, justamente oponiéndose, ¿no?, al avance de las mineras en estos territorios. Y porque justamente, digamos, es lo que un poco planteaba antes, ¿no? La ley que habíamos logrado conquistar no había sido sin conflictos y no había sido, y había sido en todo caso también recogiendo toda esa historia de luchas, de conflictos, de investigación. Muchas universidades, muchos espacios científicos han aportado muchísimo para la posibilidad de puesta en marcha de esa ley y para lo que significó también y significa el inventario de glaciares que tenemos en Argentina. Hoy esta modificación se está llevando puesto todos esos años de trabajo. ¿Qué perspectiva ves para adelante en relación a este tema? Una perspectiva de judicialización, claramente, digamos, porque si hay otro aspecto que también entra en crisis con esta aprobación, es el institucional. Digamos, acá nosotros tenemos, como sabemos, un andamiaje normativo institucional, que es el que permite proteger en términos ambientales determinados ecosistemas, que tienen que ver con el artículo 41, que es el que justamente tiene que ver con el derecho a un ambiente sano, con el artículo 124, que es el que plantea el dominio originario, digamos, de los recursos naturales por parte de las provincias, con el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, es decir, y por supuesto las leyes de presupuestos mínimos, ¿no? O sea, estos 4 elementos que son centrales, el artículo 41, el 124, las leyes de presupuestos mínimos y el COFEMA, son parte de esa estructuración del derecho ambiental en Argentina, que esta modificación de la ley se lo lleva puesto. Digamos, se lleva puesto absolutamente todo, por eso más de uno hoy ya está judicializando esta iniciativa. O sea, tenemos a la provincia de La Pampa hoy presentando la judicialización y la nulidad absoluta de la norma. Tenemos a organizaciones sociales como la FARM, Greenpeace y abogados ambientalistas también yendo por una demanda colectiva. Es decir, es una norma que claramente choca con todo el andamiaje institucional que tiene el derecho a un ambiente sano en Argentina. No les va a ser sencillo poder implementarla, pero digo, y esto también de alguna manera es muy tremendo en términos institucionales, porque esto que se supone que, y creo que lo planteó Tayana muy claramente en el debate el otro día, ¿no? O no me acuerdo qué diputado, pero esto de pensar que necesitamos un país con seguridad jurídica. Si hay algo que atenta contra la seguridad jurídica, de la cual se llenan la boca muchas veces los medios de derecha y la derecha misma, es este tipo de iniciativas que van absolutamente en contra de lo que establece la norma, de lo que establece la Constitución y de lo que los territorios necesitan, digamos. Entonces, me parece que no tiene otro camino que no sea el de la judicialización, pero mientras tanto es muy probable que a río revuelto ganancia de pescadores, que más de un poder económico concentrado, que las transnacionales que hoy están ya con actividad extractiva con estas características en Argentina, amplíen, de hecho, sus zonas de influencia, digamos. Entonces, todo eso puede pasar. Va a depender mucho de cómo la política, de cómo las organizaciones sociales, de cómo las resistencias que logremos construir en esta etapa, logremos frenar, de hecho, lo que ya ha sancionado el Congreso, ¿no? Pero lo que veo es un escenario de conflicto.
de resistencia, de conflicto, de lucha seguramente en las calles, probablemente de represión también, de judicialización. Todo esto va a estar sucediendo porque Argentina es un país y el argentino es un pueblo que no se queda de brazos cruzados ante el avasallamiento de este tipo. Y yo creo que acá están tocando cuestiones que para los territorios son muy... han sido conquistas y luchas de muchos años, por lo tanto eso sigue vivo en nuestros pueblos, digamos. Muchísimas gracias, María José, clarísimo, y bueno, a seguir en la lucha y resistiendo estas políticas que encima, vinculándolas con el RIGI, tampoco ni siquiera se plantean como que van a generar muchos recursos para la Argentina. Así Totalmente, no hay que plantear la modificación de la ley de glaciares como un hecho aislado. Esto tiene que ver con una concepción geopolítica de entender a la Argentina como zona de sacrificio y de llevarse puesto todo para poder extraer todo lo que nuestro territorio tiene como riqueza. Así que sí, hay que entenderlo de esa manera, digamos. Y afirmar que hay un petitorio que está circulando que es para ser parte de la presentación colectiva justamente contra esta ley, así que acompañar que la Corte Suprema cuando llegue vea que hay una enorme mayoría que le dice que no a esta reforma. Exacto, exacto. Te mandamos un fuerte abrazo, Majo. Muchas gracias por la participación en La Mañana de Volver. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hasta aquí ha pasado María José Parra. Ella es militante por los derechos ambientales, integrante del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro. Ha pasado en La Mañana de Volver, son las 11:08. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Está transmitiendo.